Esto pasó en las Smoky Mountains, Tennessee, Estados Unidos, en 1990. Existen lugares donde la belleza de la naturaleza esconde horrores inimaginables. Lugares donde la soledad no es paz, sino peligro. Y donde confiar en la bondad de extraños puede costarte la vida. Imagina que estás conduciendo por una carretera aislada en las montañas. Te detienes para admirar una cascada impresionante, tomar algunas fotos, respirar el aire puro. Cuando regresas al auto, algo está mal. La llanta está desinflada, no completamente pinchada, pero perdiendo aire rápidamente. Miras alrededor. Bosque denso, sin señal de celular, ninguna casa a la vista. El terreno es demasiado empinado para cambiar la llanta con seguridad. Piedras sueltas, inclinación peligrosa, un precipicio a pocos metros. Entonces ves un letrero oxidado señalando hacia adelante. Taller de llantas, 8 kilómetros. Es tu salvación, ¿verdad? Equivocado. La familia Miller operaba un taller de llantas en las Smoky Mountains desde hacía más de 20 años. Jack, Martha y sus 2 hijos adultos, Ethan y Sarah. Los vecinos los describían como reservados, trabajadores. El taller era el único negocio en kilómetros. Quien lo necesitaba no tenía más opción que parar allí. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y comenta aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu interacción mantiene viva esta historia. Pero la familia Miller guardaba un secreto que transformaría esa región en uno de los lugares más macabros de la historia estadounidense. Ellos no solo reparaban llantas, las pinchaban estratégicamente, deliberadamente. Y cuando las víctimas llegaban al taller, desesperadas y aisladas, nunca más salían. Durante años, decenas de personas desaparecieron en esa carretera hasta que una familia logró escapar. Y lo que descubrieron en la propiedad de los Miller era peor que cualquier pesadilla. La carretera secundaria 441B en las Smoky Mountains de Tennessee nunca fue muy transitada. Serpenteando a través de densos bosques de robles y pinos, la vía de 2 carriles conectaba pequeñas comunidades rurales que apenas aparecían en los mapas. Pero había un atractivo que ocasionalmente traía visitantes: la cascada de Cascade Creek, una caída de agua de 40 metros escondida a unos 100 metros de la carretera, accesible solo por un sendero empinado y mal señalizado. En 1990 no había GPS, no había teléfonos inteligentes. La gente dependía de mapas de papel, letreros de carretera y principalmente de la suerte. Y en la 441B, la suerte tenía un precio. La familia Miller llegó a la región en 1968. Jack Miller, un mecánico de Nashville, compró una propiedad de 12 hectáreas a pocos kilómetros de la cascada. El terreno incluía una casa de madera de 2 pisos y un galpón lo suficientemente grande para operar un pequeño taller. Jack tenía una visión: abrir un taller de llantas para atender a los pocos conductores que pasaban por la región. Era un negocio modesto pero honesto, o al menos lo fue al principio. Jack estaba casado con Martha, una mujer silenciosa de origen rural que rara vez era vista en el pueblo. Tenían 2 hijos, Ethan, nacido en 1969, y Sarah, en 1971. La familia vivía aislada, casi autosuficiente. Cultivaban su propia comida, criaban gallinas, cazaban venados. Los vecinos más cercanos vivían a 8 kilómetros de distancia y los describían como gente rara, pero que no molesta a nadie. Lo que cambió a la familia Miller de mecánicos honestos a depredadores calculados nunca fue completamente esclarecido. Algunos psicólogos forenses que analizaron el caso posteriormente sugirieron que el aislamiento extremo, combinado con dificultades financieras y posible enfermedad mental hereditaria, creó una dinámica familiar distorsionada. Otros creen que siempre hubo algo fundamentalmente mal con Jack Miller y que el aislamiento simplemente permitió que su verdadera naturaleza floreciera sin testigos. La primera desaparición documentada ocurrió en 1974. Una pareja de recién casados de Atlanta
Thomas y Jennifer Wade estaban en luna de miel viajando por las Smoky Mountains. Llamaron a sus padres en la mañana del 15 de agosto, diciendo que irían a visitar una cascada que encontraron en el mapa. Nunca más fueron vistos. Su auto fue encontrado 3 semanas después, abandonado a 15 kilómetros al sur en una carretera diferente, sin señales de violencia, sin equipaje, sin explicación. La policía presumió que se perdieron en las montañas y murieron de exposición. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Hubo otros, muchos otros. En 1937, un vendedor viajero de Memphis. En 1939, una familia de 4 personas de Kentucky. En 1982, 2 estudiantes universitarios. En 1985, una mujer anciana que visitaba la región. En 1988, una pareja de turistas canadienses. Todos desaparecieron en la misma área general. Todos tenían planes de visitar puntos turísticos aislados. Ningún cuerpo fue recuperado. Las autoridades locales, limitadas en recursos y jurisdicción, trataban cada caso como accidente individual. La región era conocida por ser peligrosa. Terreno accidentado, osos, precipicios. La gente se perdía, pasaba. No había patrón obvio conectando las desapariciones. No había, al menos, hasta 1990. El método de la familia Miller estaba refinado a través de años de práctica. Funcionaba así. Sarah o Ethan se quedaban de vigilancia cerca de la cascada. Escondidos en la vegetación densa, observaban cuando algún vehículo se detenía. Esperaban pacientemente hasta que los ocupantes salieran del auto y siguieran por el sendero hacia el agua. Entonces, uno de ellos se acercaba silenciosamente al vehículo. La herramienta era simple, un clavo fino y largo, martillado cuidadosamente en el costado de la llanta en un ángulo específico. No perforaba completamente de inmediato. Creaba una fuga lenta y progresiva. La llanta tardaría entre 15 y 20 minutos en desinflarse completamente. Tiempo suficiente para que las víctimas volvieran de la cascada, entraran al auto y condujeran algunos kilómetros antes de darse cuenta del problema. Los letreros eran el cebo perfecto. Jack los había instalado personalmente a lo largo de varios kilómetros. Taller Miller, 12 kilómetros, servicio de llantas. 8 kilómetros, último taller por 80 kilómetros, 5 kilómetros, Miller's Tire Repair, 2 kilómetros. Para alguien con una llanta pinchada sin señal de celular en una carretera desierta, esos letreros eran una salvación divina. El terreno cerca de la cascada hacía imposible usar la llanta de refacción con seguridad. La carretera tenía una inclinación lateral severa, con un precipicio de un lado y una pared rocosa del otro. Piedras sueltas, tierra inestable. Intentar levantar el auto con un gato allí era demasiado arriesgado. Era más sensato conducir lentamente hasta encontrar ayuda. Y la ayuda tenía un nombre: Miller's Tire Repair. El taller en sí parecía legítimo. Un galpón de metal con equipo real de taller, gato neumático, compresor de aire, estantes con llantas usadas pero en buen estado, herramientas colgadas organizadamente en las paredes. Olía a caucho y aceite, como todo taller debería oler. Había incluso una pequeña oficina con una vieja caja registradora y recibos amarillentos de servicios anteriores. Todos falsos, creados por Martha, que tenía letra cuidadosa. Cuando las víctimas llegaban, Jack siempre salía sonriendo, limpiando las manos en un trapo sucio de grasa. ¿Problema con la llanta? Sin problema, podemos resolver eso rapidito. Su voz tenía ese acento sureño marcado que sonaba confiable, casi paternal. Martha aparecía en el porche de la casa, que quedaba a solo 20 metros del galpón. ¿Quieren un té helado mientras esperan? Hace un calor del demonio hoy. Ella siempre insistía. Hospitalidad sureña. ¿Cómo rechazar? Y ahí era donde el plan se cerraba. La casa tenía un sótano. No aparecía en ningún plano registrado en la municipalidad, porque Jack lo había excavado personalmente a lo largo de años. Tenía 3 metros de profundidad y era accesible por una trampilla en la cocina, escondida bajo una alfombra desgastada. Las paredes eran de concreto bruto
sin ventanas, una sola bombilla colgada del techo, cadenas fijadas en las paredes, ganchos de carnicería en el techo. Era allí donde mantenían a las víctimas, a veces por días. El proceso era metódico y horrible. Jack y Ethan sometían a las víctimas, generalmente usando un arma, a veces fuerza bruta cuando tenían superioridad numérica. Marta preparaba el sótano. Sarah vigilaba mientras todo ocurría, sirviendo como vigía en caso de que algún auto raro pasara por la carretera. No mataban inmediatamente. Mantenían a las víctimas vivas en el sótano por un período variable. Documentos de la investigación posterior sugirieron entre 2 y 5 días. La razón exacta nunca fue completamente esclarecida, pero evidencias indicaban que tenía relación tanto con sadismo como con su objetivo final: consumir la carne. Jack Miller creía que la carne humana necesitaba ser preparada adecuadamente. Sus víctimas eran mantenidas en ayuno por días, recibiendo solo agua. Él decía que eso limpiaba el cuerpo, hacía la carne más saludable. Era una lógica enfermiza, pero para los Miller tenía perfecto sentido. Cuando finalmente ejecutaban a las víctimas, generalmente por golpe en la cabeza para no desperdiciar sangre, el proceso de carnicería comenzaba. El sótano había sido transformado en una cámara frigorífica improvisada, un congelador industrial de restaurante robado años antes, herramientas de carnicería profesionales. Martha, que creció en una granja, tenía experiencia en procesar animales. Aplicaba el mismo conocimiento aquí. La familia consumía parte de la carne inmediatamente. El resto era congelado, empacado cuidadosamente en papel marrón y almacenado. Podían vivir de una sola víctima por semanas, a veces meses, dependiendo del tamaño. Los huesos eran el mayor desafío. Jack los quemaba en un horno que había construido en la parte trasera de la propiedad, disimulado como un incinerador de basura rural común. Las cenizas eran esparcidas en el bosque, ropa, carteras, documentos, todo quemado. Los vehículos de las víctimas eran desarmados pieza por pieza. Jack vendía las piezas en chatarrerías de condados diferentes, nunca en el mismo lugar 2 veces. Los chasis eran cortados y enterrados en diferentes puntos de la propiedad de 12 hectáreas. Durante 16 años, la familia Miller operó sin ser descubierta. Estimaciones conservadoras de la investigación posterior sugirieron al menos 32 víctimas. Algunos investigadores creen que el número real pudo haber llegado a 50, hasta que el 15 de junio de 1990, todo se derrumbó. La familia Chen, Robert, Susan y sus 2 hijos, David de 14 años y Emily de 11, estaban de vacaciones viajando de Ohio a Carolina del Norte. Decidieron hacer un desvío para ver la cascada de Cascade Creek, después de leer sobre ella en una guía turística. Se detuvieron cerca del sendero alrededor de las 14:30. Caminaron hasta la cascada, tomaron fotos, los niños jugaron en el agua fría. Volvieron al auto 40 minutos después. La llanta trasera estaba desinflada. Robert Chen era ingeniero, metódico y observador. Inmediatamente notó algo mal. La llanta estaba perfectamente bien cuando se detuvieron. Ahora estaba casi completamente vacía. Examinó y encontró el pequeño agujero, limpio, preciso, obviamente intencional. «Alguien pinchó nuestra llanta», le dijo a su esposa, la voz tensa, pero estaban aislados, sin señal, terreno imposible para cambiar llanta con seguridad. Y entonces vieron el letrero, Miller's Tire Repair, 3 kilómetros. Robert tuvo un mal presentimiento. Algo estaba profundamente mal. Pero, ¿cuál era la alternativa? Condujeron lentamente, la llanta haciendo ruidos perturbadores contra el aro. Cuando llegaron al taller, Jack salió sonriendo. Robert mantuvo a los niños dentro del auto, algo que Jack notó pero no comentó. ¿Problema con la llanta? Puedo echarle un vistazo. Mientras Jack examinaba el auto, Robert observaba todo. El taller parecía legítimo, pero había pequeños detalles extraños. Las llantas en los estantes estaban demasiado empolvadas, no se vendían regularmente
No había otros autos, ningún cliente, ningún movimiento. Y la casa al lado tenía todas las cortinas cerradas a pesar del calor intenso. Martha apareció en el porche. ¿Té helado? Vengan adentro al aire acondicionado. No, gracias. Esperaremos en el auto, respondió Robert, firme. Jack intercambió una mirada rápida con Martha. Una mirada que Robert capturó. Una mirada que significaba algo. Va a tomar unos 20 minutos para arreglarlo bien, dijo Jack. Hay que desmontar, remendar, probar. ¿Seguro que no quieren esperar en la sombra? Estamos seguros, respondió Susan, sosteniendo la mano de Emily con fuerza. Fue cuando David, el hijo de 14 años, susurró algo que cambió todo. Papá, hay sangre en el piso del galpón. Robert miró. Entre las herramientas, parcialmente cubierta por un trapo, había una mancha oscura en el concreto. Reciente. No era aceite, era sangre. Cambio de planes, dijo Robert demasiado alto. Nos vamos, ahora. Pisó el acelerador. El auto arrancó con la llanta destruida, haciendo ruido horrible pero moviéndose. Jack gritó algo y corrió hacia la casa. Robert vio por el retrovisor. Jack volvió con una escopeta. El disparo acertó la parte trasera del auto, pero no los detuvo. Robert condujo como loco, la llanta desintegrándose completamente, el auto arrastrando el aro metálico contra el asfalto, chispas volando, 3 kilómetros de carretera aterradora, hasta que finalmente, milagrosamente, se cruzaron con una patrulla de la policía estatal. La historia que contaron era tan extraña que el oficial inicialmente no creyó, pero el agujero de escopeta en la parte trasera del auto, el terror genuino en los niños y la insistencia de Robert hicieron que el oficial llamara refuerzos. 6 horas después, un equipo táctico del FBI y de la policía estatal rodeó la propiedad Miller. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquier investigador había visto en toda su carrera. El sótano contenía restos mortales de al menos 7 víctimas diferentes, en varias etapas de procesamiento. El congelador industrial estaba lleno de carne humana cuidadosamente empacada y etiquetada con fechas. El horno en la parte trasera contenía cenizas y fragmentos óseos. Y enterrados en la propiedad, a lo largo de días de excavación, encontraron restos de vehículos y más restos humanos. Jack Miller intentó resistir y fue asesinado en tiroteo con la policía. Martha, Ethan y Sarah se rindieron. En los interrogatorios posteriores, Martha confesó todo con perturbadora falta de emoción, como si estuviera describiendo una receta familiar. El juicio fue uno de los más mediáticos de la década en Tennessee. Martha Miller fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y murió en prisión en 2003. Ethan Miller recibió pena de muerte y fue ejecutado por inyección letal en 2008. Sarah Miller, que logró argumentar coerción psicológica y abuso familiar, recibió 45 años y permanece encarcelada. La propiedad fue demolida, el taller quemado, los letreros a lo largo de la carretera removidos. Hoy solo hay un área vacía cubierta de maleza donde la casa de los Miller existía, pero los habitantes locales todavía evitan esa región. Dicen que en ciertas noches, cuando el viento sopla de las montañas, todavía es posible escuchar gritos viniendo de donde el sótano solía estar. Y los conductores que se detienen cerca de la cascada de Cascade Creek siempre revisan sus llantas 2 veces antes de seguir viaje. La familia Chen nunca más tomó vacaciones. Robert desarrolló trastorno de estrés postraumático severo y necesitó años de terapia. Los niños, ahora adultos, rara vez hablan sobre ese día, pero todos concuerdan en una cosa. Si Robert no hubiera prestado atención a los detalles, si hubiera aceptado la invitación para entrar a la casa, habrían sido solo 4 nombres más en la lista de desaparecidos. 32 víctimas confirmadas, 16 años de horror, una familia entera dedicada al mal más primitivo. Y todo pasó en una carretera aislada, donde la belleza de la naturaleza escondía lo peor de la humanidad. ¿Habrías percibido las señales a tiempo? Si estuvieras en la situación de la familia Chen,
¿Habrías desconfiado o aceptado la ayuda? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias que revelan el lado oscuro de la realidad. Y activa la campanita para no perderte ningún episodio de las historias que te harán cuestionar en quién confiar.